Pero eso no sirve para ahora, para esta primera etapa no sirve. Ay, te saqué. No, no, no. Ah, vos Ahí, saliste, perdón. ¿ves el boceto con el layout, digamos? Sí, Esa es la fábrica. está bien. Te va a servir, les va a servir, les es más fácil para visualizar ustedes, pero a nivel plano te sigue faltando lo Sí, sí, resto. Recordame tu lo- planta, ¿de qué era? ¿Cómo, profe? Recordame a qué se dedicaban, cuál era la producción. Fabrica piletas de fibra y vidrio. Bien. Acá están las matrices. Están con las Ah, medidas. ustedes eran los que no tenían mucho, que estaban bastante, sí. Sí, sí, nosotros Bueno, no tenemos mucha maquinaria, digamos, porque más que nada el trabajo es a mano. Hace mucho sí, es trabajo a muy mano. manual. Lo que pasa es que ahí vamos a tener que, lo primero que deberían hacer ustedes es hacer los procesos, los Sí, distintos procesos. Ustedes básicamente lo van a hacer para cada modelo, ¿no es cierto? exactamente. Bien. Sí, Bueno, hacemos los Básicamente, procesos, entonces en base a los procesos vamos a hacer, dentro de la planta vamos a tratar de ubicar las distintas áreas, que no están así obviamente, y luego vamos a empezar a distribuir, posiblemente vamos a tener que ampliar un poquito esto, les va a quedar chico por las ajá, dimensiones mismas de la pileta, de las piletas ah, que tienen, claro. porque mucho del armado capaz que lo tengan afuera ustedes. No, claro, no, el armado básicamente se hace, estas son las matrices que están fijas, cada una, y se llevan los materiales hacia la zona de trabajo. Sí, Esas matrices que están en rojo, digamos, que tienen ahí su medida, son fijas, no se mueven del lugar y se desmoldan, digamos, en el mismo lugar. ¿Me bien. explico? Vos la desmoldás y a dónde la colocas. Bueno, y eso cuando se genera el stock, digamos, se va sacando afuera y se apila, digamos, afuera la pileta, afuera del Bien. galpón. Por eso te digo, tendríamos que hacer una hoja de proceso, por lo menos de la más pedida en este momento, Sí, la de mayor, o sea que debe ser una de demanda. esas, claro, intermedia. Entonces, vamos a hacer la hoja de proceso, en base a eso vamos a hacer las distintas áreas, como están aproximadamente ahora, y vamos a crear los distintos espacios. Después lo vemos por privado, pero Bueno, uno que vaya terminando el plano en base a lo que tiene, sí, el otro que se ponga a hacer la hoja de procesos, sí, en lo posible de cada una de las piletas, pero si no, de lo que tienen. Y recuerden que el proceso de ustedes no termina en la planta, porque no venden piletitas solas. perdón, profe, se me cortó, ¿cómo? Que ustedes no venden la pileta sola, la venden con todo el sistema de instalación. Exactamente, sí, se vende con todo Entonces, el proceso tiene que quedar terminado en el lugar donde se pone la pileta. Ajá, listo. O Sí, sea, no sí, sí. queda en la planta el proceso de ustedes continúa fuera de la planta. Exactamente, sí, sí. Bien, y tienen que ver toda la parte, o sea, hagan el proceso más largo, el que trae luces, filtro, barrefondo, todo lo que tiene, el más completo. Bueno, Si bueno, tienen, por ejemplo, un muestrario donde está con las baldosas térmicas y otro que es baldosas térmicas más un DEX, qué es eso, por decirles algo, sí, bueno, tomen el proceso más complicado. bueno, Y bueno, eso tendríamos que tenerlo entre el plano ya bien hecho, las dimensiones, todo acotado, sí, un corte que ya lo tienen porque lo he visto ahí, pero ya sí, con cotas, ya bien el plano, y con ese proceso empezamos a armar algo. bueno, bueno, ¿Eh? Apenas lo listo, sí. tienen, me avisan. Bueno, si me falta acotar el tema del plano, así que hoy me voy a poner a hacer eso. Y bueno, que alguno te vaya ayudando con el proceso. dale. Bueno,
¿eh? Sí. Solo no Ahora vas a no. poder hacer todo. Sí, no, ahora nos organizamos No, con no. el grupo y vemos Perfecto, clase acá. perfecto. Listo, profe. ¿Dejo compartir Bueno, entonces? sí, sí, Gracias. por favor, gracias. No, de nada. Bueno, ahora sí les digo buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy. La vamos a hacer lo más breve que se pueda porque esto está básicamente en el apunte. Lo que quiero hacer es hincapié en las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Se empieza a visualizar algo? Sí, profe, sí. Profe, ¿se ve bien? Sí, sí. Bien. Ahí lo pongo en modo presentación. Bien. Como les decía, esto lo tenemos en el apunte y esto ustedes lo pueden leer tranquilo, no hay nada que ustedes ya no hayan visto, o sea, la mayoría de las cosas que tenemos acá, ustedes las conocen y las saben perfectamente. Lo que es bueno tener en cuenta la clasificación de los vehículos de transporte que tenemos dentro de la planta. Tener en cuenta esta clasificación y salir de lo que estamos acostumbrados a ver, sobre todo porque parte del trabajo que ustedes tienen que hacer es la implementación de algún sistema de vehículos de transporte o de lo que es la parte de manejo de materiales, y por ahí están utilizando cosas porque son baratas, porque la mayoría de la gente las utiliza, pero hay otros dispositivos que a mí me van a permitir una mejora dentro de lo que es la movilidad, ya sea de materia prima o producto terminado, sin necesidad de utilizar lo que siempre se utilizó y a lo mejor no fue tan efectivo. Pero para eso tenemos condicionantes, entonces está bueno ver cuáles son las condicionantes, que eso es lo que voy a hacer hincapié en esta clase. Brevemente vamos a hablar de cuáles son los vehículos de transporte que ustedes conocen. Básicamente lo que nosotros conocemos son los transportes manuales, como las transpaletas y las piladoras, que son los más comunes. Después tenemos los vehículos de transporte mecánico, que son las carretillas elevadoras, las transelevadores o RGB, los vehículos guiados o automáticos, también llamados AGV. Tenemos otro como aparato de transporte continuo, que son las cintas y los rodillos. La mayoría de ustedes no lo tiene porque son dispositivos caros, al igual que los puentes grúas, los grúas pórticos y las carretillas pórticos. Son elementos que no solamente tienen un gran peso, lo que significa que tenemos que tener ya de por sí una estructura muy compleja para poder ubicar estos dispositivos, sino que además se tiene que justificar, o sea, ya sea por la carga, por el recorrido o lo que sea, se tiene que justificar porque tiene un elevado costo y no siempre son de fácil implementación, porque no tenemos la altura suficiente, porque no tenemos la estructura que me soporte un puente grúa o lo que sea. Lo mismo pasa con la cinta y con los rodillos. Además tiene un alto mantenimiento de estos dispositivos. Distinto es estos que estamos viendo acá a la izquierda. Luego tenemos también los elevadores, los transportes neumáticos, que pueden ser los succionadores o los cartuchos, y otros como los montacargas o los sprayers. Estos dispositivos, la ventaja o desventaja, el mayor aprovechamiento o menor aprovechamiento de los mismos va a depender fundamentalmente de qué es lo que yo estoy necesitando. Recuerden que todo lo que sea también automatizado es una tendencia ¿para cuándo? Para cuando nosotros ya hemos cumplido
con otros aspectos dentro de lo que es la producción, dentro de lo que es la planta, dentro de lo que es la implementación de distintas áreas, distintos dispositivos. O sea, no podemos poner un dispositivo muy automatizado dentro de una planta que ni siquiera tiene una buena distribución, por ejemplo. Entonces, la automatización va de la mano de lo que es todas las mejoras ya hechas dentro de la planta y como último se pone algo automático. O bien ya se lo diseña o se lo piensa a esa planta industrial de forma parcial o totalmente automatizada. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. La importancia que tiene de tener en claro este tipo de transporte vehicular, ya sea manual o mecánico, es básicamente las características técnicas que tiene cada uno. Nosotros teniendo las características técnicas ya podemos decidir si es funcional a lo que necesitamos o no. Entonces, el primer punto sería ver cómo estoy yo en mi producción, en mi planta, en mi distribución, cómo tengo todo eso. En segundo lugar, ver qué cosas tengo que hacer mejoras por ahí en operaciones de la misma producción, en cuanto a mejoras de implementación de algún otro sistema de producción diferente, y recién ahí voy a ir a la parte de vehículos. No puedo hacer una mejora de vehículos industriales sin haber revisado anteriormente todo lo demás. Eso es lo que ustedes tienen que tener bien en claro. Volviendo a los vehículos industriales, que es parte de lo que ustedes tienen en el apunte, básicamente, ¿qué es medios mecánicos? Que necesitan la fuerza de un hombre para poder efectuar los movimientos. ¿Por qué son importantes este tipo de vehículos? En primer lugar, que son ideales para aquellas plantas donde nosotros tenemos demasiados obstáculos. Ya lo hemos hablado anteriormente, que esto de tener diferentes pisos, diferentes suelos, que es muy común, diferentes alturas, a veces no tener rampa o tenerlas con una pendiente que no es adecuada, el piso que no esté en las condiciones óptimas, para un tipo especial de rodamiento, hace que estos vehículos, por fuerza del hombre, sean los más fáciles de adaptar a mi producción. ¿Por qué? Porque no puedo salvar todos los otros problemas. Entonces, con un pequeño esfuerzo, obviamente que esfuerzo humano, yo puedo llevar materia prima o producto terminado de un sector a otro o material de proceso intermedio de un lugar a otro con un dispositivo bastante sencillo. Dentro de eso tenemos las transpaletas, que como medio manual de mayor implementación es la que ustedes más conocen, y se usa justamente por esto. Si ustedes se fijan, las usan en todas partes, desde un súper hasta cualquier tipo de producción. Es raro no verlas, siempre están. ¿Por qué? Porque son fáciles, se adaptan al piso, se adaptan a los pasillos, se adaptan a que cualquiera la pueda usar, que también es otro tema. Todo lo que es vehículo industrial, cuando ya es un poquito más sofisticado, o ya tiene, por ejemplo, un conductor, ese conductor tiene que ser capacitado, no es que lo puedo subir a cualquier operario a que maneje eso, tiene que tener cierta capacitación previa de manipulación de las cargas. Entonces es como que empieza a volverse todo bastante complejo, y estos, como le decía recién, son los más aptos para cualquier tipo de producción. Pero básicamente, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Y fundamentalmente son las cargas que pueden soportar, eso es punto número uno, y eso lo tienen que hacer ustedes, calcularlo, porque si ustedes ponen un dispositivo y están manipulando cargas mayores
o menores en algún caso, muy por debajo de lo que puede soportar estos dispositivos, tampoco es conveniente. ¿Se entiende esto? Me van haciendo preguntas, chicos, y así los vamos. Ya hice entrar a todos, no sé, bueno, recién veo. Gracias, Milena. Bien. Profe, Luego tenemos... ¿hay Sí. ¿hay fotos de estas máquinas como para ir ubicando? Sí, sí, ahora las vamos a ver. No me digan que nunca han visto. Y algunas sí, pero por Esta ahí es la como famosa, Zorra, por ejemplo, eso le suelen decir. Yo recién la busqué en claro, que Google. son las traspaletas manuales. Claro, Que ese el es el nombre más desplazamiento, estas técnico. están en cualquier súper, en cualquier negocio, comercio, que vendan cualquier cosa, estas están, siempre son muy útiles. Primero porque fíjense, la dimensión es mínima, pero a su vez ustedes pueden fácilmente adaptar a cualquier tipo de pallet. Entonces también eso lo hace muy conveniente. Y si tenemos acá en el piso un piso rugoso o un piso que tiene pendiente o un piso que no está en buenas condiciones, bueno, será una fuerza mayor que tendrá que hacer el operario, pero se puede salvar. ¿Se entiende? Sí, profe. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con estos dispositivos, básicamente, es qué capacidad máxima tienen con 1 o 2 rodillos, por ejemplo, en este caso, hasta 2.000 kilos, y qué recorrido, sobre todo el recorrido que puede hacer. Claro, fíjense en acá, si es por fuerza manual, dice entre 15 y 25 metros, lógico, porque si bien yo puedo hacer mucho más de recorrido, lo puedo hacer una sola vez. Ahora, si el operario tiene que hacerlo, esto lo han visto en otras materias, si eso es muy repetitivo, bueno, ese operario va a llegar a un punto o que no lo va a poder hacer o que se va a fatigar o se va a lesionar, entonces lo tenemos que calcular. Muchas veces lo hacen, digamos, nosotros acá en nuestro país, al ser un país pobre y no estar tan encima las condiciones de seguridad del operario, bueno, ocurren accidentes por esto, o sea, desgarros, dolores, ausencias y demás, justamente por esto, porque no se calculan bien tanto los recorridos que tenemos que hacer. Fíjense que el recorrido es mínimo, de 15 a 25 metros. Estamos hablando de ¿cuánto? A ver, para que lo puedan relacionar con algo. ¿Con qué lo pueden relacionar, chicos? Son 15 pasos más o menos. No te escucho, Augusto. Hola, hola. ¿Se escucha ahí? Sí, ahora sí. Son 15 pasos más o menos. 15 pasos más o menos, o sea, menos del frente de una casa de ustedes. Generalmente los frentes tienen, bueno, un poquito, o sea, estaría en eso, el total de un frente de una vivienda que tiene entre 15 y 20 metros. Fíjense, es muy poco el recorrido. Pero bueno, eso es en el caso justamente que yo no tenga que hacer demasiado recorrido y lo puedo utilizar. En la realidad se cumple y se cumple a medias, porque, bueno, son los equipos más utilizados y nosotros, como la mayoría de nuestras empresas de producción o de lo que es logística de venta y demás, que son las que más lo utilizan, muchas veces las condiciones de los lugares de depósitos, por ejemplo, no están en óptimas condiciones y bueno, esto es lo más versátil. Bueno, por supuesto que las principales actividades son de carga y descarga para camiones, el traslado corto, como les decía, y apoyan a todo lo que es la logística del picking, ¿no? Luego están esto no sabía que se movía. Debe ser que en algún momento lo puse con movimiento. Bueno, luego tenemos la aspiladora. La aspiladora, como su palabra lo dice, es lo que permite. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, profe. ¿Se me escucha bien? Bien.
¿Se escucha cortado? Hay No, veces pero que se sí, hay veces escucha que re no, bien. pero se escucha la mayoría de las veces bien, en serio. Bien, perfecto. Ustedes me van avisando, por favor. Bueno, las aspiladoras le decía que tienen una apariencia muy similar a lo que es una traspaleta, la que vimos recién, eléctrica, pero tiene funciones distintas. ¿Qué permite? Permite justamente elevar la carga y apilarla. ¿Cuánto se la puede elevar? Y no más de 5 metros. Están, o sea, hay distintos tipos. Eso viene por catálogo. Uno cuando las busca en el catálogo de acuerdo al peso, qué peso pueden levantar y hasta cuánto. En función de eso, de todas maneras, las alturas determinadas cuando son para cargas con apiladoras, si uno ya tiene un puesto, un depósito que sabe que lo va a trabajar con apiladoras, también las estanterías están acordes a ese tipo de dispositivo, obviamente, o sea, ya se calcula, se hace todo un estudio. Lo mismo que están haciendo ustedes, cuando lleguen a la parte de depósito, van a tener que pensar también, de acuerdo al tipo de elemento que van a tener, en este caso, si es una apiladora del tipo eléctrica, cómo van a ser esas estanterías y las van a tener que diseñar, no solamente la altura, sino también el ancho del pasillo y bueno, el ancho que necesita y en función de la carga que ustedes estén necesitando para el depósito. Eso lo vamos a ver de todos modos más adelante, lo vamos a volver a repasar un poquito a esto. Bien. Ahí estamos viendo fotos. Generalmente ustedes entran por catálogo, se fijan las características, las alturas, el peso, el tipo de rodamiento. Todos esos datos se los da el catálogo. Permanentemente estos equipos, sobre todo lo que son las transpaletas y las apiladoras, se están haciendo, salen de diferentes productos. En épocas donde hay mayor importación, se importa más, con mejores prestaciones. Lo que se busca es que sean livianas, que sean adaptables a cualquier tipo de suelo, a que cumplan la función que está estipulado, que es en este caso apilar, en el otro caso trasladar y ayudar a todo lo que es carga y descarga. Bueno, que cumplan con la función para la que han sido diseñadas y además que tengan alguna otra prestación extra que los permita un mejor útil o que sea más versátil en el momento de su utilización. Bien. Luego están las transpaletas motorizadas, generalmente a través de un dispositivo eléctrico. Y bueno, también acá tenemos que no solamente ver el desplazamiento que pueden hacer estos dispositivos, sino la velocidad, que tienen una delimitación en cuanto a la velocidad máxima en kilómetros por hora o en metros por segundo, dependerá del catálogo. Todos los catálogos también traen esa información. Ahora que ustedes están haciendo el relevamiento de máquinas, ustedes ven que les trae una información. De la misma manera viene toda la información de lo que es vehículos industriales. De acuerdo a lo que ustedes tienen, al modelo, pueden entrar y pueden buscar toda la información. Y les dice también la capacidad máxima que tiene y el recorrido. Acá ya vemos que el tipo de recorrido es mayor, o sea, pasamos de entre los 15 y 25 metros que estábamos con la fuerza del operador a 100 metros de recorrido para este tipo de transpaleta eléctrica. Ya cuando son mayores los recorridos, ahí es donde hay que pensar si se justifica este tipo de dispositivo o podemos pensar en algo superior. Por eso es importante, y vuelvo a resaltar, y ahora lo vamos viendo, vamos empezando a ver por qué en cada operación, yo les digo, pongan el tiempo o pongan el recorrido en ese diagrama de proceso que ustedes tienen que hacer desde hasta. ¿Por qué son necesarios los recorridos? Porque a veces no tanto el tiempo, ustedes generalmente
tienen un concepto, yo lo veo desde afuera, como ingeniero industrial, muchas veces de cotejar solamente el tiempo. Y para el ingeniero industrial, para mí el recorrido es fundamental, porque, por ejemplo, cuando yo ya tengo que hacer distancias mayores de 100 metros, este dispositivo, o sea, hasta 100, 130, 150 metros, es un dispositivo muy utilizado. Pero después ya tengo que pensar en otro tipo de dispositivo. Entonces ahí es donde ustedes tienen que ver y evaluar, por eso las partes de las distancias son tan importantes. ¿Vamos bien hasta acá? Las fotos no son muy buenas, me estoy dando cuenta ahora. Hola Pablo, te vi que entraste. Bueno, dentro de los vehículos de transporte mecánico, bueno, ¿cuál es la definición? Son vehículos para transportar, elevar, apilar, almacenar carga, paletizadas con sistema propio de movimiento, fuerza humana, solo se utiliza para el guiado. O sea, la fuerza humana es solamente para llevar, para decir como guía, ¿no? Volvemos a repasar, están las carretillas elevadoras, contrapesadas, las retráctiles, las recoge pedido, transelevadores RGB, los vehículos guiados automáticos AGB, ahora los vemos, vamos viendo. Esta es la carretilla con contrapeso. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros tenemos que llevar cargas muy pesadas y sobre todo, fíjense lo que dice acá, las ruedas de por sí son de otro diámetro, ya no es la rueda chiquita que tienen los vehículos que veíamos anteriormente, porque están diseñados para hacer el desplazamiento en suelos que son muy irregulares. Por ejemplo, recién los chicos de las piletas, ellos tienen una gran parte de producción dentro de la planta, pero la otra gran parte la tienen por fuera de la planta. Yo no creo que por fuera de la planta sea todo un piso, que esté todo en condiciones. Entonces, bueno, eso también lo tienen que ver. Si son vehículos que tienen que entrar y salir de la planta, ver en qué condiciones está el suelo y qué condiciones de rueda, tienen un capítulo ahí dentro del apunte que habla de esto, de ruedas, de la parte de rodamiento, y si no se calculan, y en base a eso ustedes sacan el distinto dispositivo. En este caso, que son con carretillas con contrapeso, generalmente son de motores eléctricos, las ruedas son de mayor diámetro, tampoco son de gran diámetro, en realidad son de mayor diámetro, ideales para suelos irregulares, son fáciles de que puedan girar sobre radios muy pequeños, que esto es otro de los temas que ya vamos a hablar, creo que algo dijimos, de tener en cuenta los pasillos y los radios de giro. ¿Por qué? Porque hay que ver en función de qué espacio tengo, a dónde voy a girar para volver a levantar la carga y llevarla al depósito o el lugar donde va a ser emplazada. Entonces, eso hay que calcularlo. Y esto, cuando ustedes entran a los catálogos, también les da el radio de giro de acuerdo al tipo de vehículo que estamos en ese momento viendo o evaluando. Tiene un contrapeso en la parte trasera, justamente esto es para evitar el vuelque, que lo habrán visto cuando se sobrepasan en algunos videitos, creo que lo han visto, sobre todo en las transpaletas, cuando se sobrepasa la carga, que se da vuelta el equipo, o sea, se rota, hace un giro. Porque no están diseñados. Este sí está diseñado para, justamente se llama carretilla con contrapeso, justamente porque está habilitada para llevar un peso mayor. Tampoco es muy grande, o sea, tiene una limitación. En este caso dice hasta 50 toneladas. Dependerá de qué equipo estemos hablando, de qué tipo de carretilla, qué tipo de contrapeso, qué tipo de ruedas tenga,
las dimensiones que tiene esa carretilla, o sea, depende del catálogo y todo. Siempre recuerden ustedes que no tienen que sobrepasar esto que dice el catálogo, que es muy importante, es como las máquinas, no producir una saturación en la producción, porque si no, ese equipo pueden fundirlo. Y las máquinas de estos vehículos, lo mismo, o sea, el mal uso también afecta al vehículo. Y bueno, puede ser una inversión que al ser mal usada, nosotros no, o sea, no le damos la vida útil necesaria. También nos indica la altura que tienen, que puede ser entre 6 y 9 metros. Recién estábamos limitados no más de 5 metros de altura. Entonces, esto siguen siendo para elementos todavía de poca altura. Ya vamos a ver algunos cuando la altura es superior. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, las carretillas retráctiles tienen la particularidad que son como vehículos, ya son de gran porte o un porte mayor, las tenemos desde chiquitas como se ven acá abajo hasta estas mayores de mayor capacidad de carga. Tienen unos chasis que se prolongan, o sea, extienden los dos brazos, tienen ruedas especiales que son generalmente de nylon, que no permiten en superficies que sean superficies irregulares. Tienen una capacidad de carga mayor, entre 1 a 4 toneladas, dependerá de los modelos. Permite una altura, fíjense que la altura ya es importante, hasta 12 metros. Y hay diferentes tipos, después ustedes busquen los diferentes tipos por catálogo, como les decía, para que vean las características de una y otra. O sea, tenemos bilateral, trilateral, eso en cuanto a la forma de manipular la carga, no es otra la diferencia. Estas carretillas no tienen movimiento de giro. Si ustedes se fijan, siempre van a estar relacionadas sobre un eje a un costado de los pasillos, como se ve acá, y sobre ese único eje trabajan. A diferencia de las que vimos anteriormente, esas sí te permiten ir, llevar la carga, girar y volver a hacer la carga de nuevo, ubicar la carga de nuevo. O sea, tienen la posibilidad de giro. Estos no. Ya cuando pensamos este tipo de dispositivo, también tenemos que pensar que vamos a estar limitados en cuanto a la aplicación. Estos van y vienen con la carga, la depositan, vuelven, pero siempre sobre un mismo eje. ¿Queda claro eso? Bueno, la carretilla recoge pedidos, es una carretilla tipo combi, se la llama así por la forma que tiene. Son vehículos en los que el puesto de conducción se desplaza conjuntamente con la horquilla que soporta la carga. Esto es cuando se hace, se utiliza mucho. Sí, obviamente que en todo lo que es almacenes, pero también se utiliza mucho, es muy utilizado este tipo, este dispositivo similar, que no es para recoger pedidos, en la industria de la construcción. Por ejemplo, por el tema de las alturas, para llevar material. Con un dispositivo que es una simple plataforma, estos se utilizan para recoger de las estanterías cajas o pedidos especiales, por eso se llama recoge pedidos, y tiene, o sea, es óptimo porque puede ir un operador. ¿Cuáles son las dificultades que tiene? Bueno, primero que los recorridos no son demasiados, son más bien cortos. Los pesos son reducidos y no tiene mucha capacidad de altura, o sea, la altura máxima es hasta 10 metros y también la carga está limitada. Pero bueno, por ahí cuando nosotros tenemos que hacer manipulación de cosas que son muy sensibles,
o que requieren ciertos cuidados. Estamos en una fábrica de un bazar, por ejemplo, de copas de vidrio. Bueno, las cargas hay que manejarlas con mucho criterio, con mucho cuidado. No todas las cargas son iguales. Entonces, también cuando uno elige el vehículo industrial, también tiene que ver qué tipo de manejo de materiales, cuáles son los materiales que ingresan y cuáles son los materiales o productos terminados que egresan. En función de eso, también voy a elegir el dispositivo. Entonces, estamos viendo que lo tengo que elegir en función si ya tengo todo analizado previamente, o sea, la parte de producción, la parte de distribución, la parte de personal, de capacitación, la parte de higiene y seguridad, o sea, tengo que tener como todo solucionado. Recién ahí voy a elegir los vehículos industriales en función del tipo de planta, en función del tipo de carga, en función de las características de la carga, o sea, son muchas variables que entran a la hora de elegir un vehículo industrial. O sea, no es una cosa de decir, acá vamos a poner esto, que generalmente, como nunca llegamos con los tiempos tan en detalle a ver cuál es la implementación más correcta, terminan poniendo este tipo de dispositivo en el trabajo práctico. Pero ¿qué pasa? No siempre es el más aconsejable, o porque es caro, o porque no se ajusta, o por lo que sea. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta, algo que quieren hacer? Los elevadores o transelevadores RGB, bueno, estos los habrán visto, ya son dispositivos mucho más complejos, fundamentalmente cuando uno tiene que apilar carga con alturas ya importantes, pasando los 10 metros ya son alturas importantes. Todo el dispositivo está dentro de 2 carriles o guías, es como un ascensor, digamos, para que ustedes se ubiquen, y bueno, a través de eso se hace lo que es la carga y descarga. Se trabajan en pasillos que son muy estrechos y como estos tienen la posibilidad de hacer una implementación la utilización de una gran velocidad, generalmente esos pasillos son únicamente a veces mecanizados y son estrechos, o sea, no hay operadores que pasen por ahí, lo hace el mismo dispositivo de carga y descarga, con un sistema de elevación como está ahí como figura, como vemos acá a la derecha. Bueno, obviamente que ya tienen un alto costo de implementación, obviamente que esto necesitan estanterías autoportantes, necesita ya de dispositivos de cálculo que nosotros tenemos que hacer para implementar estos dispositivos, se tiene que justificar el costo para hacer, bueno, lo bueno es verlo, tenemos posibilidad por ahí. Si no tenemos lugar de almacenamiento, si la producción que realizamos o la carga que nosotros tenemos que almacenar es importante, o sea, tiene un buen peso, tenemos altura dentro de la planta y no tenemos lugar, bueno, esto al carecer de grandes pasillos como son que los generan los vehículos industriales, podemos aprovechar esa altura con este tipo de implementación. Ahora el costo se tiene que justificar como siempre, siempre tenemos que ver qué tipo de costo tenemos para poderlo justificar. Porque si no nos vamos en costo. Bueno, después están los almacenes totalmente automatizados, que obviamente eso ya son en fábricas importantes. También siempre todo esto se justifica. Cuando se realiza porque se quiere hacer, en primer lugar, una optimización de los tiempos, en segundo lugar, de los recursos, esto es el personal, y en tercer lugar, por el aprovechamiento total del espacio. O sea, en ese sector
este tipo de almacenaje, uno lo comprime al máximo, porque solo quedan los dispositivos que van a hacer el izado para carga y descarga, nada más. Entonces el aprovechamiento del espacio es óptimo. Bueno, después tenemos todo lo que son vehículos guiados, automáticos o AGV. Estos vehículos generalmente ya tienen que ser calculados en el proceso de producción porque trabajan a través de unas guías, acá en la parte baja de estos vehículos, o sea, son casi máquinas emplazadas en un lugar y tienen todo un sistema de guía, como si fuera una guía para un ferrocarril, pero suele ser una sola guía, a veces dos, donde se van desplazando. Y el movimiento que hacen es de ida y vuelta. Entonces van con la carga, vuelven con otra cosa, van y vuelven, o en este caso que ya lo que envían es un volumen importante. Por supuesto que son ideales para implementar en un lugar que tenemos posibilidad de hacerlo en cuanto a la implementación de estos sistemas de rieles o de cable enterrado, cuando el peso de la carga es muy alto, entonces bueno, y cuando es también una carga o un movimiento bastante monótono, continuo, porque si no, no se justifica. O sea, si lo vamos a hacer cada tanto, no vamos a implementar estos sistemas. Todo lo que vimos ya que sea más automatizado se tiene que justificar, tiene que ser algo que esté en permanente movimiento, no vamos a hacer por si alguna vez, ¿se entiende? ¿No es cierto? Está claro hasta acá. Bien, otro de los medios de movimiento que tenemos son los llamados aparatos de transporte continuo. Estos tienen una particularidad. Si bien son dispositivos caros, que hay que también calcularlos, tienen una particularidad que no tienen todos los dispositivos que vimos hasta ahora. ¿Cuál es? Que me permiten salvar alturas. Cuando decíamos que teníamos, por ejemplo, distintas alturas dentro de la planta o distintos niveles que son muy importantes, bueno, yo a través de las cintas transportadoras o las transportadoras a rodillo, lo que puedo es salvar justamente esas alturas. ¿Son dispositivos caros? Obviamente que sí, se tiene que justificar si realmente vale la pena colocarlos, pero me da lugar a esto, a salvar esas alturas, y tienen otra particularidad que tampoco lo tienen los otros dispositivos que acabamos de ver. La otra particularidad que tiene es que yo puedo hacer elementos curvos. Yo de pronto puedo con una cinta transportadora o con un transportador a rodillo hacer un giro de 90, de 60, de 180 grados, lo que me haga falta, y pasar a otro sector de la producción. Entonces son sumamente importantes por eso. El costo, obviamente, que es alto, el costo de implementación. La carga que pueden llevar tiene que ser una carga también, se debe calcular, y tiene que ser una carga apta para este tipo de movimiento a través de cinta o de rodillo. No cualquier carga se adapta a esto, como se darán cuenta. Entonces, bueno, también hay que ver para qué, pero lo fundamental es que pueden salvar a alturas de diferentes entre la planta y pueden generar giros o ángulos, diferentes inclinaciones. Entonces eso me permite ocupar espacios que a lo mejor no los puedo ocupar de otra manera con otro dispositivo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? Chicos, me siento como que estoy totalmente No, profe, sola todo acá. claro. Bien, demasiado claro o demasiado... yo supongo que esto lo saben, voy rápido, o sea, cualquier cosa. Bueno, en los rodillos Adriana. hay una forma de cálculo que ustedes lo tienen. Sí, Adri, Pablo, buenas tardes. Pablo, te escucho.
¿Cómo Sí, andas, solo un Pablo? comentario, chicos. Bien, bien, buenas Sí. tardes. Lo que acaba de explicar Adriana, que fue bastante didáctico y con fotos e imágenes, al menos en mi caso, cuando tomo un examen final, una pregunta que le hago siempre a todos y pocas veces la responden, tengo la estadística, solamente el 30% de los 30 y pico que evaluamos este año lo supieron responder. O sea que de cada 10, 3. ¿Cómo elegir un elevador, un apilador y la diferencia entre sí? Ahí Adriana les mostró fotos. Muchachos, si no los conocen, no vieron ninguno en la vida real, busquen en internet, traten de entender cómo funciona eso. Adriana le dio ejemplos prácticos cómo funcionan. Fíjense eso que va en lateral, va para un solo lado. Pero el tema de la carga, el peso, la potencia, la altura, son los datos básicos que un ingeniero tiene que saber al momento de elegir. Porque si bien, como dice Adriana, los catálogos tienen todo detallado, si no sé qué tengo que buscar, el catálogo va a ser muy bonito, pero si no tengo claro a qué altura y qué peso voy a levantar, voy a escoger mal. Exactamente. Es solamente ese detalle, Sí, sí. y para que quede claro. No, pero está muy bien, profe, Pablo, lo sí. muy rápido. Todo tuyo, Adriana, disculpa. Sí, tal cual. Recién yo lo que les comentaba a ellos, que esto, o sea, no es cuestión de ir y buscar cualquier vehículo para implementar. Primero tenés que tener todo ya resuelto a nivel de planta, a nivel de producción, a nivel de... Recién ahí ver qué vas a poner y qué es lo que te hace falta. Y bueno, eso es lo único que tienen, o sea, tener un criterio, es lo que acabas de decir, Pablo, o sea, los catálogos por sí mismos no van a resolverte el problema que vos como ingeniero lo tenés que resolver en la planta. Y la compra de estos dispositivos mal hecha, obviamente que no solo traen problemas, sino que a su vez el uso, la utilización, ustedes mismos ahora están yendo a ver distintas plantas y ven muchas máquinas obsoletas, y no muchas están porque sean viejas, sino porque su implementación no ha sido la más adecuada. Y eso tiene que ver con este caso, como dices, Pablo, fundamentalmente con las decisiones que se toman. Y si hay un encargado de planta que tiene que tomar este tipo de decisiones, bueno, lo tiene que hacer con todos los conocimientos, y para eso ustedes se tienen que formar. Y acá lo que hacemos es un simple repaso, pero, por ejemplo, en la foto que están viendo ustedes ahora, cuando nosotros vamos a implementar un sistema de transportadoras a rodillos, bueno, estos rodillos se calculan en función de la carga, el tipo de carga, el ancho que tiene la carga, o sea, el ancho, largo, el alto que tiene, el peso que tiene, y bueno, y en función de eso se hace el cálculo de estos rodillos. Ustedes ahí en el apunte lo tienen, cómo se calcula con un radio de giro, tienen todo eso. ¿Por qué? Porque si no, la carga se me va a trabar a mí entre rodillo y rodillo si no la calculo. Entonces, todo esto tiene... A la hora no es simplemente decir, bueno, acá vamos a poner una cinta transportadora, es ver cada caso en particular y hacer un análisis. Obviamente que todo eso no lo podemos hacer en un trabajo práctico, ustedes se darán cuenta, esto ya sería un estudio aparte de todo el que, pero que se lleven la idea, como les dice Pablo, que ustedes lo tienen, que el catálogo solo no va a ser un milagro, sino que ustedes tienen que decidir, bueno, eso es lo que nosotros nos quedamos como cátedra conforme de que esa idea la tengan bien clara. Y como él les dice, que sepan razonar estas cosas, o sea, que ustedes cuando vayan a rendir, expliquen también esto, den estos puntos de vista. A veces los sentimos, y lo que acaba de decir Pablo es muy cierto, en los exámenes, que parecen loros viejos, repiten cosas y lo sacas de ahí, le haces, bueno, pero más o menos decime cuánto tiene, ¿para qué otra cosa sirve una transportadora rodillo? No lo saben. Y uno se queda, o sea, no entiende cómo no puede algo tan simple, no le está preguntando una cosa compleja, le está preguntando algo de sentido común. Entonces eso es lo que queremos, lo que pretendemos, tanto con los teóricos como los prácticos,
con el pequeño aporte que podemos hacer nosotros como docentes, pero bueno, lo que les dijimos el primer día de clase, la parte crítica de ustedes. ¿Estamos? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, Sí. un tornillo sin fin entra dentro de esta clasificación. Sí, La cinta y podría el entrar, alrededor. sí, no como vehículo, porque acá estamos viendo vehículos, ya sería un dispositivo. Lo que pasa es que se mezcla un poco, cuando hablas un rodillo y una cinta transportadora no es un vehículo tampoco, pero lo que pasa es que esto lo tenemos que descuartizar de alguna forma para poderlo dar. Como ustedes hacen con el trabajo práctico, que lo descuartizan para poder hacerlo, nosotros hacemos lo mismo. En realidad, en función de la carga, en función del almacén y en función de la planta que tenés que elegir los dispositivos para todo lo que es manipulación. Eso puede ser vehículos, pueden ser transportadores, pueden ser otros tipos de implementación, puede ser un rodillo sin fin, puede ser variado, o sea, entra todo lo que nosotros podemos, todo aquello que nos presta una utilidad. Porque yo a lo mejor pongo la implementación de grandes dispositivos, pero no me son útiles, porque esa carga la hago una vez al mes. Y lo que sí, para lo que yo necesito es para una carga chica que está permanentemente todos los días, todas las horas que estoy de producción. Entonces eso también hay que evaluar, hay que tener criterio, pero sí, entraría, contestando su pregunta. Bueno, gracias. De nada. Bien, seguimos. Bueno, dentro de otros dispositivos que generalmente se utilizan para cuando nosotros tenemos que elevar cargas muy pesadas son los puentes grúa o las grúas pórtico. La variante entre los puentes grúa y las grúas pórtico es que el puente grúa va instalado dentro de la planta, adosado a la misma estructura, mientras que lo otro es un pórtico que generalmente yo lo puedo desplazar, generalmente tienen cierta movilidad, no son fáciles de desplazar, pero se hace a través de equipos especiales, pero se lo puede hacer, desplazar el elemento y llevarlo al exterior. Generalmente toda la parte de lo que es construcción, la parte de lo que manejan grandes cargas, la parte también de la industria metalmecánica, automotriz, utilizan puente grúa por el peso de las cargas, o sea, fundamentalmente. Tiene una delimitación. En primer lugar, el peso propio de la carga que va a soportar y va a llevar, y lo hace siempre también en un sentido. Entonces, bueno, ahí tenemos una limitación y tenemos que diseñar muy bien esa parte de producción para que nosotros lo podamos implementar. A su vez, si es un pórtico, como les decía anteriormente, tenemos que ver si la planta resiste ese pórtico, porque por ahí ustedes tienen una planta que ha sido hecha con mampostería, o sea, ladrillo, y una cubierta de chapa, y no le podemos poner un pórtico ahí, o sea, tendríamos que hacer una estructura y todo eso es un gasto. Entonces eso también lo tienen que analizar. Ahora, cuando ustedes lo hagan para la parte del trabajo práctico, bueno, vean algo que si les puede convenir o no. Bien. Bueno, después tenemos transporte del tipo neumático, y dentro de esto tenemos como los succionadoras que circulan por tuberías, generalmente todo lo que son productos de cemento, grano, harina, petróleo, todos son a través de succionadoras, y también los tipos cartucho, que lo habrán visto en algunas cajas registradoras, o sea que pasan el dinero y bueno, por succión llega a otro nivel donde ahí los recogen y lo llevan al dinero, o sea, para que la cajera no tenga que hacer eso, que pasan caja por caja y retiraban el dinero físico. Bueno,
ese es también un elemento parecido a eso, se puede implementar en algunas plantas pequeñas donde yo no quiero que tenga tanto contacto, entonces a través de cartuchos o tubos especiales diseñados, yo por succión puedo hacer que de un proceso pase a otro sin tocarlo, sin tenerlo que transportar en forma manual, sobre todo si son elementos bien livianos. Para eso también sirve. O en el caso, como decíamos recién, cuando son por tuberías, que sí o sí, porque no tengo otra forma de realizarlo. Luego están los montacargas y los spreader, que son carretillas elevadoras de gran tonelaje, generalmente se utilizan para lo que es contenedor en los puertos. Este tipo de carretilla, la foto no me favorece. Sería muy similar a esta, pero con un equipo de movimiento, y fíjense acá tiene 1, 2, 3, 4 containers, o sea que es bastante peso el que pueden, bueno, 40 toneladas. Y si no, con este sistema, que son como pórticos, y lo que se hace a través de una pluma, se puede hacer por elevación y el traslado de la carga. Digamos que esos son los mecanismos ya mucho más pesados. Fíjense que estamos hablando de 40 toneladas, que es una barbaridad. Bueno, cuando nosotros, como decíamos recién, hablamos de vehículos industriales, también tenemos que hablar del tipo de estantería. O sea, nosotros, todo lo que es manipulación de carga está asociado básicamente con el tipo de estantería. Nosotros vamos a ver estantería, en particular vamos a ver los distintos tipos de estantería cuando son autoportantes, cuando eso lo vamos a ver en almacenes y depósitos, que hay un capítulo, pero para que ustedes vayan tomando forma lo que están haciendo y lo vayan entendiendo un poquito mejor, obviamente que lo van a tener que releer del apunte, que ahí lo tienen bien, ¿cómo es el sistema de almacenaje? O sea, yo tengo que combinar el tipo de movimiento con el tipo de almacén o estantería. O sea, las dos cosas tienen que ser estudiadas en forma simultánea, porque de esa forma yo voy a aprovechar el tipo de estantería en cuanto a la estructura, en cuanto a la altura, en cuanto a la carga, en la construcción de la nave, sobre todo aquellos que tengan ya o que ya visualicen que tienen que hacer una zona de depósito. Bueno, eso lo tienen que ir viendo. Algo que antes de irme a la parte de estantería, la gente que tiene los hospitales, que está acá, la clínica, las dos clínicas, ustedes también tienen vehículos industriales dentro de las clínicas. Por ejemplo, todo lo que es la parte de oxígeno y demás implementos que se llevan a través de tuberías, de tubos, de carga, eso lo hacen a través de dispositivos para llevar tubos específicamente. Y eso tiene que estar bien diseñado, que ahí hemos visto, con uno de los grupos todavía me falta verlo bien, pero bueno, eso sería ideal que toda esa parte esté con un pasillo de entrada y circulación, incluso para el acopio de ese tipo de tuberías, de tubos de carga, sobre todo los de oxígeno. Entonces, eso debería estar en un lugar apropiado y tener un ingreso desde el exterior al interior de, en este caso, la clínica, sin que pase por el medio. ¿Cuántas veces hemos estado en clínicas o en hospitales y hemos visto el traslado de esto o el traslado de algunos de estos elementos por la zona de salas de espera y demás? Eso ténganlo en cuenta cuando lo visualicen para el trabajo práctico. Y por otro lado, el tema de las camillas es muy importante, sobre todo y fundamentalmente en el MORRA,
los chicos de la familia creo que tienen apenas en el ingreso unos desniveles, pero tienen que ver muy bien el tema de los desniveles que tienen, y más en este tipo de clínicas que tiene como ampliaciones permanentes. Entonces esas ampliaciones permanentes hacen que los niveles de un espacio anterior sea diferente del nuevo. Entonces todos esos pequeños desniveles hay que salvarlos. Y hay que ver dispositivos de montacarga para, veo que en ambos tienen escaleras. Hay que ver dispositivos de montacarga para lo que es toda la parte de los materiales o los insumos que entran a la clínica, y por otro lado ver también todo lo que es para la persona que ingresa a la clínica, que ahí vi incluso para lo que es la parte de, ¿cómo se llama? Cuando están internados, sí, de internación, ver ahí que faltan ascensores y demás. Eso lo tienen que estudiar un poquito, o sea, cuando lo veamos, vean esa parte, porque va a ser la parte que ustedes van a hacer de manejo de material, que tiene que ver con esto. ¿Quedó más o menos claro? Perfecto, profe. No, Está todo anotado. y no tengan miedo de implementar cosas, aunque no se lleven a cabo, no tengan miedo, pero busquen dispositivos. Ustedes fíjense cómo podemos, y si el espacio es reducido, de qué manera a lo mejor se puede llevar a otro nivel solamente la camilla, aunque no lo vaya acompañando la persona. Esos dispositivos yo los he visto, generalmente se ven en las películas cuando saca gente por incendios y demás, que lo sacan en camillas, pero ustedes vean, porque ahí no tienen mucho espacio, entonces, aunque no lo pongan nunca, pero tener una idea de avanzada para ver, bueno, en este pequeño espacio a lo mejor lo único que puedo hacer es levantar la camilla y llevarla a otro nivel, como si fuera una estantería de estas móviles. ¿Estamos? Sí, profe, perfecto. Bien. Bueno, chicos, entonces les decía que todo lo que es vehículo industrial nosotros no lo podemos analizar si no sabemos de qué tipo de estanterías estamos hablando. Fundamentalmente el tipo de estantería nos da el tipo de carga que tiene la misma. Por ejemplo, las estanterías tipo compacto, el sistema de almacenamiento es en bloque, entonces yo no tengo pasillos, tengo un solo pasillo, que es el frontal, donde se hace la carga y descarga, no tengo pasillos de circulación interna. Entonces, bueno, ese es un tipo. Después tenemos las estanterías del tipo dinámica. Bueno, en ese caso, ver qué tipo de rodamiento, si voy a tener algo para que ingrese la carga por un sector y salga por otro. Ahí ya necesito dos tipos de pasillo. Eso es para las cargas. Las estanterías dinámicas generalmente se utilizan mucho cuando tenemos mucha rotación o una alta rotación de productos, entonces es como muy ágil. Generalmente la altura no es demasiado, no más de 10 metros, dicen 10 metros, pero en realidad se usa mucho menos, para 5 o 6 metros como máximo, y la profundidad tampoco no es mucha, es a lo sumo 30 metros. Pero lo que me permite esto de que un operario está en un sector cargando y el otro descargando en la otra punta, y con mucha velocidad. Esa es la ventaja que tiene este tipo de estanterías. Después tenemos las estanterías móviles, que son generalmente para cargas paletizadas. Bueno, ahí ya tenemos un mínimo número de pasillos. Ya tenemos que implementar un aprovechamiento del espacio, o sea, ya tiene que haber un diseño. Tenemos por lo general un pasillo central, ya lo vamos a ver, y pasillos laterales, lugares por donde pasa el vehículo y lugares por donde pasa el operario,
son ya más costosas este tipo de estantería, pero bueno, a veces por el tipo de carga no queda otra, entonces hay que implementarlas. Bueno, esto yo lo voy a volver a repasar, o sea, básicamente para que ustedes tengan en cuenta, acá tienen los detalles de lo que tiene una estantería básica, que son la malla anticaída para evitar la caída de los paquetes, de lo que se está almacenando, las vigas transversales que me hacen de refuerzo, el soporte de esta estantería, después tienen unos ganchos o gatillos de seguridad, también tienen los distanciadores, que son elementos que también todos de seguridad y además de refuerzo de las estructuras, tienen protecciones laterales, tienen protecciones de puntual, que es como especie de elementos para que no se defonde, para que esa carga quede estable. Tienen la zona de trabajo, esto que yo les decía, hay una zona, si ustedes se fijan, como de circulación peatonal, está demarcada, está indicado el sentido de la circulación hacia un lado, hacia el otro, esto lo van a ver, si van a esos grandes supermercados lo van a ver, que están esto, o sea, no es, es común ponerlo, tienen que estar. Está el sentido si hay un pasillo de cruce, si hay un túnel, como en este caso que vemos acá abajo, un túnel peatonal. Bueno, todo eso tiene que estar y hay que identificar cada sector y todo eso está implementado y tiene que estar acotado específicamente. O sea, no es poner una estantería y ya está, sino que hay que diseñar el espacio, calcularlo y más aún si vamos a trabajar con vehículos industriales. ¿Por qué? Porque el vehículo industrial también tiene un alto, entonces tiene que tener esos túneles que veíamos recién, es justamente para que yo pueda pasar con el vehículo y pueda hacer la carga o descarga de lo que estoy haciendo. Entonces esto también es importante y por ahí vemos, con Pablo hemos visto trabajos prácticos que ponen estanterías, pero no está todo esto, ponen los vehículos afuera y ya está, eso es todo. Bueno, sépanlo por lo menos, aunque no lo hagan para el trabajo práctico, pero que sepan que es. Lo mismo si es este tipo de vehículo, si es una piladora o si es una paletizadora, ver qué alto tienen las paletas, cuál es el ancho que tienen esto lo tienen en la punta, esto lo pueden ver, de la horquilla, bueno, ver esos detalles que no son muchos, pero son importantes a la hora de yo diseñar, porque en función de eso voy a tener que hacer mi estudio. Entonces, para poder diseñar esos pasillos y esos lugares de trabajo. Por lo general, siempre cuando se diseña la parte de les repito, esto lo estamos viendo rápido, pero ya vamos a volver cuando veamos la parte de almacenaje. Cuando se diseña un almacén, siempre se tiene, salvo que sea alguno automatizado, sea muy particular, nosotros tenemos una área específica de clasificación expedición. Ahí, digamos, donde llegan los camiones y acá se va a decir para dónde va cada uno de esos paquetes o esos bultos o esos elementos que han llegado. Entonces, acá se clasifica y se resuelve a dónde van a ir a ser guardados. Luego tenemos pasillos generalmente centrales, que son de doble circulación. Por ahí si tenemos vehículos industriales, estos realmente pueden girar, por lo general en todos estos pasillos principales pueden girar y volver. No así en los pasillos secundarios, no en los pasillos más finitos. Puede que yo a su vez entre pasillos principales tenga otros secundarios. Bueno, el pasillo túnel que hablábamos recién, que lo vemos mejor en un corte,
pasillos de circulación y maniobra. Generalmente donde yo tengo que girar, no tengo que girar en todos los pasillos, sino que buscar uno central y que los giros estén en los extremos. ¿Para qué? Para aprovechar más el lugar, si no me quedo sin lugar. Entonces todo esto hay que hacer un diseño. Tal es el punto que en sí mismo la parte de almacenaje es un capítulo específico para los ingenieros industriales, donde ustedes tienen que hacer un estudio tanto como distribución de planta. O sea, hay toda una temática específica de lo que es la parte de logística y almacenaje para industria. Eso es como que ya es como sería para hacer una maestría en eso. Entonces, acá lo que van a ver, las cosas mínimas. Después, si a ustedes les gusta, pueden ampliar toda esta información. ¿Vamos bien hasta acá? Acá estamos viendo lo mismo, pero en corte. Por eso fíjense que siempre trabajamos, por eso es tan importante los cortes. No es porque yo me empecine con que ustedes hagan los cortes, sino que no se puede hablar nada con la planta sola. Todo lo que vemos acá, esos túneles y demás, y el vehículo industrial, y si no lo vemos en un corte, no sabemos de qué estamos hablando. Lo mismo que poner los niveles. ¿Cuántos niveles tenemos? 1, 2, 3, 7. Eso es importante. La altura de los camiones, el ancho de los camiones. O sea, si yo voy a diseñar, voy a poner un portón, y bueno, yo tengo que ver con qué camiones entro, porque si pongo un portón, como es para una casa de 240 por 205, y no me va a pasar nada, ni nada. Entonces, ahora, si ustedes recién veíamos un plano, bueno, los chicos ahí les falta, pero si ustedes se fijan en los planos de ustedes, sobre todo los que tienen plantas industriales, bueno, los portones son importantes, suelen ser corredizos, generalmente no son de abrir de 2 hojas, entonces los dibujan mal, cuando los dibujan de abrir, no, generalmente son corredizos, en 2 sentidos o en un sentido. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. De esto también vamos a volver a hablar, del tipo de vehículo para la circulación, carga y descarga, así que no se hagan problemas. Hasta acá, vehículos industriales. Otra cosa que me olvidaba, el radio de giro se calcula. No solamente se calcula para un auto, para un vehículo industrial, sino también para los camiones. Eso lo vamos a ver en detalle la clase que continuemos con esta parte. Porque esto sería como una primera parte de vehículos industriales, después lo tienen más al final y ahí lo vamos a ver bien. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Estamos todos? ¿Preguntas, chicos? Profe. Sí. Justo ayer fuimos a visitar la planta de nuestro trabajo y veíamos una de las mulitas que tenía, digamos, en una parte una especie de gráfico en el cual se veía la función de la variación del centro de gravedad según el peso que le ponía y la altura que lo iba elevando. Hasta ese punto se llega a un análisis para determinar qué equipo hay que usar, o eso ya es demasiado, digamos. No, bueno, si vos estás en planta, todo ese análisis, ese estudio lo vas a hacer. O sea, depende no para este trabajo práctico, si es tu pregunta, no. No, pregunto para... Sí. Para no tanto para el trabajo nuestro, sino, digamos, a una persona que hace una distribución de plantas, ¿ve hasta ese punto, digamos? Sí. Sí, dependerá de las necesidades y de las urgencias. Es como todo, es un diseño. Es como cuando te encargan el diseño de una casa. O sea, si está muy apurado porque tiene que renovar el alquiler y se tiene que ir de acá 3 meses, y te va a apurar. Generalmente cuando llaman a un ingeniero para la implementación del diseño
de una planta o de ajuste, generalmente, porque no son diseños, para el ajuste o cambios, es porque tienen la necesidad. Y los tiempos son muy acotados, o sea, no tenés el tiempo que tienen acá para desarrollar, ustedes tienen un tiempo muy acotado. Dependerá del tipo de empresa, dependerá de lo que quieren gastar. Generalmente no es un solo ingeniero industrial, sino que es un conjunto de ingenieros interdisciplinarios que cada uno es como que sabe de una especialidad y hace su aporte. Generalmente cuando buscan, ustedes tienen que hacerlo grueso y ellos por lo general hacen los ajustes de esos detalles que vos decís, Leonardo. O sea, es difícil dependerá, hay que analizar qué tipo de planta, qué es lo que quieren, si son ajustes, si el diseño de una planta nueva, tenés que hacer todo eso, todo ese cálculo. Generalmente el que tiene una producción ya lo conoce, entonces esos son datos que como ahora, ya les dan los datos. O sea, ustedes no tienen que salir a pescar datos, ustedes ya tienen una base de datos. Les dan, conocen, la gente que está ahí sabe. Ahora, con esos datos nosotros tenemos que optimizar y por ahí los problemas, ¿no? La distribución vemos que está bien, vemos que los recorridos están bien, vemos que los procesos están bien, y no sabemos cuál es la falla. Y bueno, con observar puede ser que la falla esté en la parte de los vehículos o la parte de carga y descarga o la implementación de los almacenes. Entonces, eso se puede mejorar, depende. No sé si contesté tu pregunta. Sí, 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 lo veía ayer y me generaba, digamos, una inquietud, esa inquietud de si llegaba en ese Claro. punto de análisis, pero seguramente sí. Sí, sí, en algunos casos cuando es la implementación de una planta completamente nueva, sí, analizan todo, o sea, dependerá del tiempo que tengan para hacerlo más, o sea, más exhaustivo al análisis o no, pero sí, se analiza todo. El ingeniero industrial en sí mismo, ustedes, creo que es una de las especialidades que es más versátil para todo, o sea, tienen que saber de todo un poco, y bueno, el gran desafío es que se animen, porque ustedes tienen que conocer de todo, tienen que conocer desde tipos de fundaciones, tipos de estructuras, tienen que conocer tipos de vehículos, tienen que conocer producción, obviamente, costos. Cuando lleguemos a la parte de costos, cómo sacan las variables para sacar los diferentes criterios de costo, o sea, cuál implementan de acuerdo al costo. O sea, tienen que conocer mucho. El ingeniero industrial, yo creo que todavía tiene un potencial increíble, que no lo tienen las otras especialidades, como que están más delimitadas. ¿O será que acá se les da tanto como es costumbre en nuestro país, o sea, de todo un poco, y después ustedes tienen la posibilidad de hacer la especialización? Pero sí, pueden ver almacenaje, por ejemplo, depósitos y almacenes, un capítulo aparte, como es distribución de planta, como es movimiento de material, ahí ya tienen 3 capítulos aparte en sí mismo, ¿no? Y después tienen toda la parte del proceso, y después tienen la parte de higiene y seguridad, y después tienen la parte de embalaje, por ejemplo, si se van a dedicar al producto, a optimizar el producto para que sea más económico, más rentable, para que lo compren, desde lo que es la parte visual para atraer a los clientes hasta lo económico para que sea mucho más, menos costoso. O sea, tienen tanta variedad de cosas y bueno, se tienen que animar de a poco a todo, porque están preparados para todo. No sé si al 100%, pero sí, por lo menos con miedo que vayan, pero hagan. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, chicos, no sé si quieren ver algún trabajo práctico o algo.
Ahí tengo marcado a Adriana con un grupo para ver algún tema ahora, unas dudas. Chicos, si Sí, tienen profe, mi número nosotros de- le mandamos un mail para una consulta. Dale, tenés mi número de ID, así dejamos libre esta sala. No estoy seguro, si lo quiere mandar, por favor. Ahí te lo paso. Ahí te lo paso. Bueno, perfecto, Pablo. Yo no sé si de los grupos, yo tenía el grupo que ya me hizo la consulta antes de arrancar y no sé si hay algún otro grupo que quiera preguntar. Profe, tengo una consulta en cuanto a la consigna, una cosita de la consigna. Sí, En el punto de capacidad de producción, hay una parte que dice como que nombrar disposiciones generales de la empresa y requerimientos específicos. No sabíamos bien a qué se refería esa parte. en realidad ahí tenés que decir, bueno, qué se está produciendo y dar un pantallazo general de los productos y la cantidad de productos, pero muy resumido, muy sintético. Después van a hacer las hojas de producción. Por ejemplo, lo hago con el ejemplo que tengo más a mano, que pueden ser los chicos de las piletas. Bueno, nosotros tenemos una producción anual de 30 piletas, 40 piletas, con tales y tales características, pueden ir poniendo una foto o algo y hace una descripción, pero es muy somera. Lo grueso de usted, eso es como para que lo lea cualquiera y lo entienda, nada más. El grueso, el análisis lo van a ir haciendo después. Eso sería, ¿quedó claro? Sí, profe, claro, gracias. En el caso de los chicos de la clínica, bueno, ya lo hemos hablado, o sea que, ¿qué van a poner? Van a poner cuántos pacientes ingresan en forma semanal, mensual, eso con el criterio que ustedes tengan o que consigan, porque tampoco a veces no conseguimos datos. Recién estaba con los grupos de la mañana y me hablaban de una producción por segundo. No, eso no sirve. Yo tengo que tener una producción por lo menos semanal o mensual, porque sí, me haces tantas piezas en un segundo, pero eso ¿qué me da? No me da nada. O sea, para el que está de afuera no puede evaluar. Ustedes piensen que el dato que están dando, el otro no lo conoce, entonces ustedes tienen que clarificar ese dato, tiene que ser bien clarito. O sea, ¿qué tipo de empresa? Si vos me decís cuántos productos me tira al mes o a la semana o por día, ya te da un volumen de la empresa. O sea, si yo les digo, hago un tornillo por segundo, no me dice nada. Ahora, si yo te digo que hago una producción de 2 toneladas o 3 toneladas de tornillo al día, bueno, ya te da un elemento ahí de decir, bueno, esto tiene una producción importante o no, o es escasa, o lo que sea. ¿Se entiende? Eso es lo que tienen que hacer en ese punto. ¿Quedó claro? Chicos, este silencio a mí me mata. Sí, profe, lo de la clínica quedó claro. Pero el resto del punto que decía Sofía. Sí, profe, quedó claro. Sí, profe, se entiende. Sí, Sofía lo entendió bien y el resto. Bueno, si no hay más consultas o preguntas, damos por finalizada la clase. Los chicos que tienen con Pablo se van ahí, ya les pasó para que ingresen, y el ID y la clave, y bueno, yo los estaré viendo a medida que ustedes se contacten conmigo. Igualmente, los grupos que están conmigo, ya estamos marcando reuniones con varios, así que seguimos de esa manera. Bueno, Pablo, ¿todo bien vos? Todo bien, por suerte, bien, escapándole al COVID. Bueno, bien. Me alegro mucho. Y gracias por lo del otro día, te debo una. No, por favor, estamos para eso. Estaba fusilada. Nos vemos, chicos. Chao, hasta luego. Bueno, listo. Gracias, Pablo. Hasta luego. Bueno, si no hay consultas o nada, los vemos, nos ponemos en contacto. Buena semana a todos. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. que estén bien. Hasta luego.